Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos el Evangelio de Lucas. Jesús está anunciando y llevando la buena nueva del Evangelio. Mucha gente ya sabe quién es Jesús, los signos que Él realiza, y encontramos a 10 hombres que saben lo que hace Jesús y lo que quizás pudiese hacer por sus vidas. Por eso ellos desde muy lejos gritan. ¿Por qué gritan desde muy lejos? Porque en esa época de la vida, cuando una persona tenía lepra, una de sus características era que estaban envueltos. Ellos no se podían acercar a la gente y si alguien incauto se iba acercando, ellos tenían que gritar: impuro, impuro soy. Entonces estaban distantes. Por eso se piensa que alguno de ellos tuvo un buen oído para saber quién era Jesús, le comentó a los otros y por eso le piden a él que tenga compasión. No hay ningún gesto claro que Jesús haya realizado, sino simplemente la fe y la confianza que ellos depositaron en Jesús, que hizo que los quedaran curados. ¿Por qué presentarse ante el sacerdote? Porque en ese momento de la vida se decía que el sacerdote era el que daba la santificación para que la persona nuevamente se reintegrara a la vida de la comunidad. Entonces se decía que él era como el médico, observaba al paciente, que no tuviera ninguna manchas en la piel, ningún enrojecimiento, y entonces si lo veía limpio, lo integraba nuevamente a la vida de la comunidad. El milagro se ha suscitado en la vida de esos personajes y son judíos, pero entre ellos encontramos a un samaritano que es el único que se devuelve para darle gracias a Jesús y se postra porque se siente como nada. Él sabe de lo que ha sido su realidad y su situación. Por eso Jesús se sorprende porque solamente uno se devolvió. De ahí está entonces que Jesús lo confirma en la fe, le devuelve su dignidad y simplemente reconocer que su fe lo ha salvado. ¿Qué nos va a quedar a nosotros entonces en esta tarde cuando la Iglesia nos recuerda a San Martín de Tours? Miren, ustedes y yo vamos caminando, vamos por la vida. Y cuando venimos al templo le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos regale la salud en el cuerpo y en el alma. Cuando uno pasa por necesidades difíciles y complicadas es cuando uno más se acerca a Dios. Y mire que la fe de tanta gente ha hecho posible que Dios se manifieste. Entonces no olvidemos algo muy importante, y es que así como nos apegamos tanto a Jesús para pedirle los milagros, que Él nos ayude, que nos bendiga, que la vida de uno prospere, no se le olvide algo muy importante y es ser agradecidos. Porque resulta que lo más triste que uno descubre mirando el Evangelio y que ustedes y yo muchas veces hemos visto en la vida es la ingratitud. ¿Por qué? Porque mientras yo necesito, voy, pero cuando ya las cosas se realizan y ya se dan, uno no vuelve. Y quizás a muchos de nosotros nos puede pasar eso con el Señor en la Eucaristía. Mientras necesito, ahí estoy. Pero resulta que cuando el Señor hace el milagro, uno se le olvida volver. Y qué bueno uno viniese a Eucaristía diariamente para decirle: Señor, estoy profundamente agradecido porque siempre me sigue bendiciendo, siempre me sigue regalando lo que más necesito, y aún en lo más apremiante y complicado, pues ahí estás tú y ahora has llegado a mi vida.
No puedo negar que mucha gente ha sido profundamente agradecida. Cuando uno va a ciertos santuarios, uno descubre unas placas. En nuestro caso, los que vivimos en Bogotá, en el Cerro de Monserrate, uno descubre muchas placas de acción de gracias, pero no nos quedemos con la placa. No, vayamos un poco más allá. Simplemente mostremos con nuestras vidas las bendiciones que el Señor nos ha regalado y mostrémosle a los demás la fe, la confianza y la seguridad y la certeza en la persona de Jesús. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que ella también, la mujer de fe por excelencia, nos ayude e interceda por nosotros.